Ellos no vivieron la guerra, no escucharon las bombas, no huyeron, y aún así, cargaron con sus consecuencias. Cuando la guerra termina, solemos pensar que el sufrimiento también lo hace. Nos aferramos a la idea de que los tratados de paz, la reconstrucción de las ciudades y el paso del tiempo son suficientes para cerrar las heridas. Creemos que el final de un conflicto es un punto y final, un borrón y cuenta nueva, pero hay heridas que no se ven, que no sangran, que no se curan con ladrillos ni con firmas en un papel. Son heridas silenciosas, transmitidas de una generación a otra, como un eco invisible del dolor. Hoy no vamos a hablar de los soldados, ni de las batallas escritas en los libros de historia. Hoy hablaremos de los hijos, de aquellos que crecieron en la paz, pero heredaron cicatrices de una guerra que nunca vivieron. Soy Mel, y esto es Memorias del Pasado. Imaginen crecer en un hogar donde el silencio pesa más que las palabras. Muchos sobrevivientes de guerras, al regresar a una vida supuestamente normal, nunca hablaron de lo que habían experimentado. No era por falta de voluntad, no porque quisieran olvidar u ocultar algo. Era sencillamente porque el dolor era tan abrumador, tan inmenso, que las palabras no podían contenerlo. ¿Cómo explicas el sonido de una sirena que te lava la sangre? ¿Cómo describes el miedo constante a que el día siguiente no llegue? ¿Cómo pones en palabras la pérdida, el hambre, la desesperación? Para muchos, la única forma de seguir adelante fue construir un muro de silencio alrededor de su pasado. Así, criaron a sus hijos en hogares donde ciertas preguntas no se hacían, donde había temas tabú que todos sabían que no debían tocar. El pasado no era una colección de recuerdos, era una habitación cerrada con llave, una presencia constante, pero innombrable, que flotaba en el aire. Los niños crecían sintiendo esa ausencia, ese vacío, esa tensión sorda sin entender su origen. Sabían que algo había pasado, algo terrible, pero nadie se lo contaba. Aprendieron a no preguntar, a caminar de puntillas alrededor de ese dolor invisible que definía la atmósfera de su familia. El silencio no era paz, era la ausencia de una explicación que necesitaban desesperadamente. Y aunque nadie les contara la historia, los niños aprendieron, pero no con palabras, sino observando. Los niños son esponjas emocionales y absorbieron el trauma de sus padres sin siquiera darse cuenta. Aprendieron el miedo al ver el sobresalto de su padre ante un ruido fuerte e inesperado, como un portazo o un coche que frenaba bruscamente. Sintieron la ansiedad en la forma en que su madre guardaba comida de más, siempre con el temor latente a que todo pudiera desaparecer de un momento a otro. Internalizaron la necesidad de control de sus padres, esa obsesión por el orden y la previsibilidad, porque para alguien que vivió el caos absoluto, el control es una forma de sentirse seguro. Vieron la tristeza en sus ojos cuando miraban a un punto fijo, perdidos en un recuerdo al que nadie más tenía acceso. Nadie les explicó por qué papá se despertaba gritando por las noches, o por qué mamá lloraba en silencio en la cocina. Nadie les dijo que esos comportamientos eran las secuelas de una guerra, pero ellos lo sintieron cada día. Ese miedo, esa angustia, esa sensación de alerta constante, se convirtieron en parte de su propio paisaje emocional. Una herencia no deseada que moldearía su forma de ver el mundo. Crecieron con una sensación de peligro inminente, aunque vivieran en un entorno seguro. La guerra había terminado, pero la sensación de estar en guerra se había instalado en sus corazones. Estas herencias invisibles se manifestaron de muchas formas en la segunda generación. Ansiedad crónica, sin una causa aparente. Una sensación constante de que algo malo está a punto de suceder. Silencio emocional. La incapacidad de expresar los propios sentimientos, porque aprendieron desde pequeños que las emociones eran peligrosas o abrumadoras para sus padres. Una profunda dificultad para confiar en los demás, porque si el mundo pudo desmoronarse una vez para sus padres, ¿qué garantía tenían de que no volvería a pasar? Y un miedo casi paralizante a hablar
a alzar la voz, a pedir lo que necesitaban, porque en sus familias aprendieron que el silencio era sinónimo de supervivencia. Estas características no estaban descritas en los libros de historia que hablaban de la guerra. No eran parte de los análisis geopolíticos ni de las biografías de los grandes líderes, pero vivían y respiraban dentro de las familias, pasando de padres a hijos como una enfermedad silenciosa. Eran las verdaderas secuelas a largo plazo del conflicto, cicatrices psicológicas que afectaban la capacidad de amar, de conectar y de vivir una vida plena, incluso décadas después de que se disparara la última bala. Era un legado de dolor que no se veía, pero que pesaba enormemente sobre sus hombros. Con el tiempo, algunos de esos hijos, ya convertidos en adultos, comenzaron a sentir que las piezas de su vida no encajaban. Sentían una tristeza o una ansiedad que no podían explicar y empezaron a intuir que la respuesta no estaba en ellos, sino en ese pasado familiar del que nunca se habló. Y así comenzaron a hacer las preguntas que no se atrevieron a hacer. De niños empezaron a buscar. Buscaron en archivos viejos. Desempolvaron cajas de fotografías olvidadas en el ático. Buscaron nombres en registros y documentos. Querían reconstruir esa historia que les fue negada. Y poco a poco, a medida que unían las piezas del rompecabezas, todo empezó a tener sentido. Entendieron que la sobreprotección de su madre no era una falta de confianza en ellos, sino el pánico de una mujer que ya había perdido demasiado. Comprendieron que la distancia emocional de su padre no era falta de amor, sino la coraza de un hombre que tuvo que endurecerse para sobrevivir. Descubrieron que muchas de sus propias actitudes, miedos e inseguridades no eran casualidad, no eran un defecto de su carácter, eran heridas heredadas, eran los ecos de las bombas que nunca escucharon, y el frío del refugio en el que nunca durmieron. El pasado dejó de ser un fantasma sin nombre, y se convirtió en una historia tangible, una historia de dolor, pero también de increíble resiliencia. Y en ese momento de descubrimiento, llegó la comprensión más profunda y dolorosa de todas. La guerra, esa que había terminado oficialmente hacía décadas, en realidad nunca se había ido del todo. Seguía respirando en los silencios incómodos durante las cenas familiares. Seguía viviendo en los ataques de pánico inexplicables, en las pesadillas recurrentes. La guerra seguía presente en la siguiente generación, marcando sus vidas de formas que apenas estaban empezando a comprender. Porque el trauma, si no se procesa, si no se habla, si no se sana, no siempre muere con la persona que lo sufrió. A veces, como un veneno sutil, se transmite, se filtra a través del silencio, de los gestos, de las miradas, y se instala en el corazón de los hijos. Esta revelación es un clímax emocional devastador. Es darse cuenta de que has estado luchando una batalla que no era tuya, cargando un peso que no te correspondía. Es entender que la paz firmada en un papel no garantiza la paz en el alma de las personas. La guerra había dejado una huella mucho más profunda y duradera de lo que nadie imaginaba. Una huella que trascendía el tiempo y las generaciones. Recordar estas historias, sacar a la luz este trauma intergeneracional, no tiene como objetivo culpar al pasado ni a nuestros padres. Los sobrevivientes hicieron lo que pudieron con las herramientas que tenían. En un tiempo donde la salud mental era un estigma y el simple hecho de seguir vivo ya se consideraba una victoria. El objetivo es comprender de dónde venimos para entender quiénes somos. Porque el proceso de sanación, tanto individual como colectivo, empieza cuando somos capaces de nombrar aquello que dolió. Cuando le ponemos palabras al silencio. Al reconocer estas heridas, no solo nos liberamos a nosotros mismos de una carga que no nos pertenece, sino que también honramos el sufrimiento silencioso de nuestros antepasados. La memoria, en este sentido, no es solo un ejercicio de mirar atrás, es un acto de protección hacia el futuro. Es asegurarnos de que las generaciones que vienen después de nosotros puedan crecer más libres, sin las sombras de guerras
que no lucharon. Sanar el pasado es la mejor forma de construir un futuro en paz. Si esta historia te hizo reflexionar, si te sentiste identificado, o simplemente te abrió los ojos a una realidad que no conocías, te invito a suscribirte a Memorias del Pasado. En este canal, no nos limitamos a contar lo que pasó. Intentamos entender cómo aquello que pasó sigue viviendo entre nosotros, moldeando nuestro presente. Gracias por acompañarme en este viaje.